Si estás aprendiendo español, tu máxima prioridad es mejorar tu escucha. Por eso hoy vamos a practicar escuchar una parte de la historia El amigo fiel. Vamos a escuchar 3 veces. Primero, sin subtítulos. Segundo, con subtítulos en español. Y tercero, con subtítulos bilingües. No te conformes con escuchar pasivamente. Cuando escuchas de forma pasiva, es fácil ignorar palabras pequeñas como se, le y terminaciones verbales. Trata de entender cada palabra. Toma un papel y un lápiz y escribe todo lo que escuchas, palabra por palabra. Tendrás que pausar y retroceder el video muchas veces. ¿Estás listo? Empecemos. Tan pronto como terminó el invierno, don Justo dijo a su esposa que iba a ver a Juan. Tienes un gran corazón, querido. Siempre estás pensando en los demás. Anda a ver a tu amigo Juan y por favor, trae muchas flores. Así que don Justo salió de su casa. Cuando vio a Juan, dijo: Buenos días, Juan. Buenos días, don Justo. ¿Cómo has estado, querido amigo? Espero que el invierno no haya sido muy duro para ti. Bueno, en primer lugar, gracias por preguntar, don Justo. El invierno sí fue duro. Pero ya pasó el invierno y estoy feliz, pues tengo muchas flores para vender. Juan, durante el invierno, muchas veces hablamos sobre ti. Estábamos pensando en ti. Eso fue muy bueno de su parte, don Justo. Yo pensé que usted ya no iba a venir. No sé de qué me estás hablando, Juan. Yo siempre me acuerdo de ti. Eso es lo bonito de tener amigos. Pero creo que tú no entiendes estas cosas. Por cierto, tus flores se ven muy bien. Sí, se ven muy bien. Y por suerte son muchas. Las voy a llevar a la ciudad y las voy a vender. Con el dinero, voy a recuperar mi escalera. ¿Recuperar tu escalera? ¿Por qué? ¿Qué pasó, querido amigo? La tuve que vender, don Justo. El invierno fue muy duro. No tenía dinero para comprar comida, así que primero tuve que vender mi mesa. Después me tocó vender la cama. Por último, tuve que vender mi escalera. Pero ahora voy a recuperar todo. Esta historia usa palabras muy comunes que vas a escuchar todo el tiempo. Y también usa enegramas muy comunes. Un enegrama es un grupo de palabras. Por ejemplo, en el diálogo escuchaste: no sé de qué me estás hablando. Este es un enegrama muy común. Es tan común que cuando escuchamos no sé de qué ya sabemos cómo va a terminar. También puedes notar que me y estás se fusionan y suenan como me estás. No sé de qué me estás hablando, Juan. Esto se llama habla conectada y necesitas acostumbrarte a escucharla desde el principio. Vamos a escuchar de nuevo con subtítulos en español. Compara los subtítulos con el texto que escribiste y haz las correcciones que necesites. Escucha de nuevo muchas veces las frases difíciles de entender. Pausa y retrocede el video todas las veces que necesites. ¿Estás listo? Empecemos. Tan pronto como terminó el invierno, don Justo dijo a su esposa que iba a ver a Juan. Tienes un gran corazón, querido. Siempre estás pensando en los demás. Anda a ver a tu amigo Juan y por favor, trae muchas flores. Así que don Justo salió de su casa.
Cuando vio a Juan, dijo: Buenos días, Juan. Buenos días, don Justo. ¿Cómo has estado, querido amigo? Espero que el invierno no haya sido muy duro para ti. Bueno, en primer lugar, gracias por preguntar, don Justo. El invierno sí fue duro. Pero ya pasó el invierno y estoy feliz, pues tengo muchas flores para vender. Juan, durante el invierno, muchas veces hablamos sobre ti. Estábamos pensando en ti. Eso fue muy bueno de su parte, don Justo. Yo pensé que usted ya no iba a venir. No sé de qué me estás hablando, Juan. Yo siempre me acuerdo de ti. Eso es lo bonito de tener amigos. Pero creo que tú no entiendes estas cosas. Por cierto, tus flores se ven muy bien. Sí, se ven muy bien. Y por suerte son muchas. Las voy a llevar a la ciudad y las voy a vender. Con el dinero voy a recuperar mi escalera. ¿Recuperar tu escalera? ¿Por qué? ¿Qué pasó, querido amigo? La tuve que vender, don Justo. El invierno fue muy duro. No tenía dinero para comprar comida, así que primero tuve que vender mi mesa. Después me tocó vender la cama. Por último, tuve que vender mi escalera. Pero ahora voy a recuperar todo. ¿Encontraste muchos errores en tu texto? Deja abajo un comentario. Ahora vamos a explicar partes del texto que pueden ser difíciles de entender. Eso fue muy bueno de su parte. De su parte es un enegrama común, literalmente of your part, pero en realidad significa of you. Eso fue muy bueno de su parte, o eso fue muy amable de su parte. Eso fue muy bueno de su parte, don Justo. Me tocó vender la cama. En este caso, tocar no se usa literalmente. Me toca significa es mi responsabilidad. Me corresponde o tengo que. Lo usamos mucho en juegos. En vez de decir es tu turno, decimos te toca. También lo usamos cuando repartimos algo. Si la pizza tiene 8 pedazos y hay 4 personas, a cada persona le tocan 2 pedazos. O sea, le corresponden 2 pedazos. Esta correspondencia puede ser por azar. Por ejemplo, me tocó el premio mayor. También lo usamos con un sentido de obligación o resignación. María no había llegado, así que me tocó esperar. Después me tocó vender la cama. Otra expresión útil que puedes copiar es se ven muy bien, que en inglés sería they look very nice. Algunos estudiantes tratan de traducir literalmente del inglés al español y dicen miran muy bien, pero esto es incorrecto. En español usamos el verbo ver combinado con un pronombre reflexivo. ¿Cómo me veo? Te ves muy bien. Por cierto, tus flores se ven muy bien. Sí, se ven muy bien. A continuación vamos a escuchar de nuevo con subtítulos bilingües español-inglés. El propósito de la traducción al inglés es solo verificar si no has entendido mal. No es un fiel reflejo del español, así que no te preocupes si lo que entendiste no coincide exactamente con la traducción. ¿Estás listo? Empecemos. Tan pronto como terminó el invierno, don Justo dijo a su esposa que iba a ver a Juan. Tienes un gran corazón, querido. Siempre estás pensando en los demás. Anda a ver a tu amigo Juan y por favor, trae muchas flores. Así que don Justo salió de su casa. Cuando vio a Juan, dijo: Buenos días, Juan.
Buenos días, don Justo. ¿Cómo has estado, querido amigo? Espero que el invierno no haya sido muy duro para ti. Bueno, en primer lugar, gracias por preguntar, don Justo. El invierno sí fue duro, pero ya pasó el invierno y estoy feliz, pues tengo muchas flores para vender. Juan, durante el invierno, muchas veces hablamos sobre ti. Estábamos pensando en ti. Eso fue muy bueno de su parte, don Justo. Yo pensé que usted ya no iba a venir. No sé de qué me estás hablando, Juan. Yo siempre me acuerdo de ti. Eso es lo bonito de tener amigos. Pero creo que tú no entiendes estas cosas. Por cierto, tus flores se ven muy bien. Sí, se ven muy bien. Y por suerte son muchas. Las voy a llevar a la ciudad y las voy a vender. Con el dinero voy a recuperar mi escalera. ¿Recuperar tu escalera? ¿Por qué? ¿Qué pasó, querido amigo? La tuve que vender, don Justo. El invierno fue muy duro. No tenía dinero para comprar comida, así que primero tuve que vender mi mesa. Después me tocó vender la cama. Por último, tuve que vender mi escalera. Pero ahora voy a recuperar todo. ¿Qué te ha parecido el ejercicio? Ahora vuelve al principio y escucha todo sin subtítulos varias veces hasta que puedas entender todo al instante, sin traducir en tu cabeza. También puedes descargar la historia completa en audio, texto, video y tarjetas para Anki creadas para entrenar tus oídos. Con estas tarjetas escuchas una línea, escribes lo que escuchas y Anki resalta tus errores. En la descripción encontrarás el enlace para descargar estos materiales de estudio. Aquí tienes la siguiente parte de la historia. Sigue estudiando la historia parte por parte, repitiendo cada línea muchas veces hasta que puedas entenderla al instante. Cuando hayamos terminado con cada parte, veremos la historia completa. Esto es Spanish Input.